Bienvenidos a Fórum Académico, esta vez sobre un complejo tema respecto de la verificación de los aportes. Veamos. Nos dice la DIAN en un reciente concepto, el 48258 de agosto del 2014, lo siguiente: pagos por arrendamiento no requieren verificación de aportes a la seguridad social. Pero el tema que queremos desarrollar es un poco más allá del solo arrendamiento. Vamos a generar un poco de polémica o controversia con cada una de las normas que tienen que ver con la verificación de aportes. Empecemos a revisar cada una de ellas desde el decreto del año 2013. Obligación de verificación de aportes. Artículo 3º del decreto 1070 del año 2013. Recuerden que este fue modificado por el artículo 9 del decreto 3032 del mismo año. Artículo 3º. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención a las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral o legal o reglamentaria por concepto de contribuciones al sistema de seguridad social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su liquidación y pago en lo relacionado con las sumas que son objeto del contrato, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago. Y es que en este aspecto tenemos que recordar que este decreto y también su modificación lo que nos dice es que hay que anexar las copias de las planillas de pago. Sin dicha copia, pues no podemos proceder de conformidad con el artículo. Pero veamos más al respecto de la verificación de los aportes en el tema del contrato de prestación de servicios. Dice: para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior por concepto de contratos de prestación de servicios, el contratante deberá verificar que los aportes al Sistema General de Seguridad Social estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 del 2007 y de los decretos 1703 del 2002 y 510 del 2003. Las demás normas vigentes sobre la materia, así como aquellas disposiciones que la adicionen o que la modifiquen. Y esta obligación de verificación de aportes es la que ha dado mucho de qué hablar, porque nos toca con las personas que presten servicios a la compañía o incluso a la persona natural para efectos de la deducción, verificar si realizaron los aportes por los ingresos que han obtenido del contrato. Ni el mismo Ministerio de la Protección Social ha sido capaz de establecer sobre cuáles ingresos, si es sobre el total de los ingresos, si es sobre una parte de los ingresos. Recordemos que en la Ley 1122 lo que se nos dice en la del 2007 es que máximo del 40%. Es decir, que si es un máximo, pues cualquier otro podría ser el mínimo. 0 podría ser el mínimo incluso. Obviamente las normas sobre seguridad social lo que nos dicen es que mínimo tendrá que ser por el salario mínimo y máximo lo que podemos entender del aporte o como base del aporte será el 40%. Sobre eso, desde hace algunos días, viene el Ministerio de la Protección Social presentando decretos o proyectos de decretos para poner a discusión del público en esos aspectos. Pero nos queda entonces la verificación del aporte en el contrato de prestación de servicios y esa verificación del aporte pues la tiene que hacer el pagador. Verificación del aporte que obviamente tendrá que ser con las planillas y obviamente tendremos que preguntarle si esas planillas corresponden o no al ingreso que nosotros le estamos pagando. Así que debiéramos tener una certificación de esa persona para que nos diga que la planilla que nos está presentando, con la base de liquidación que nos está presentando, corresponde al pago que nosotros le estamos realizando. Pero veamos más sobre este tema. ¿Por qué es verificación de aportes y por qué nos dan una cierta excepción? Miren ustedes. En el parágrafo del mismo decreto del 1070
del artículo 3, que fue modificado por el artículo 9 del 1332, nos dice: esta obligación no será aplicable cuando la totalidad de los pagos mensuales sean inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. Y es que esta excepción tiene una concordancia con el valor mínimo por el cual se debe aportar. Miren ustedes, debemos verificar que el aporte sea mínimo por un salario mínimo y máximo por el 40%. Así que si alguien tiene un ingreso de menos de un salario mínimo, pues ¿cómo vamos a verificar el aporte por un salario mínimo si ni siquiera ese ingreso existió? Este parágrafo, digamos, alivia en algo aquellos pequeños servicios personales que le prestan a las compañías o personas naturales. Algo de pintura, algún servicio de plomería y otros además que no tienen más de un salario mínimo como valor, pues no habrá que realizar la verificación de los aportes al sistema de seguridad social, lo que sería absolutamente engorroso para fenómenos como las cajas menores y otros aspectos. Pero además tenemos que verificar el tema de los pagos a trabajadores independientes y la obligación de revisión de dichos aportes. Miremos qué nos dice el parágrafo segundo del artículo 108 del Estatuto Tributario. Dice: para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente artículo, se entenderá que tales aportes parafiscales deben efectuarse de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes. Igualmente, para la procedencia de la deducción por pago a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social, que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional. Lo anterior aplicará igualmente para el cumplimiento de la obligación de retener cuando ésta proceda. Este artículo 108, recordemos que fue modificado por la Ley 1393 del año 2010. Y ese parágrafo del artículo 108 nos pide la verificación o nos pide la constancia del pago de los aportes de los trabajadores independientes, lo que nos lleva a tratar de entender qué es un trabajador independiente. La doctrina definitivamente nos ha dado algunas luces sobre ello, pero la ley y los decretos reglamentarios no nos han dicho quién es en realidad un trabajador independiente. Diríamos, en principio, que aquel que preste un servicio personal. Mire, aquí se van juntando todas las categorías de empleados, trabajadores independientes y demás. Lo cierto es que el 108, para efecto de la deducción por los pagos realizados a esos trabajadores independientes, nos pide verificar la afiliación y pago de las cotizaciones y los aportes a la protección social, de conformidad con los decretos que dicta el Gobierno Nacional. ¿Cuáles decretos? Pues los decretos que hicimos mención anteriormente. Si seguimos avanzando en la revisión, nos podemos dar cuenta que en el contrato de prestación de servicios, el artículo 26 nos dice lo siguiente: la celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme al reglamento que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional. Es decir, trabajadores independientes, contratos de prestación de servicios, es obligación para el cumplimiento de dichos contratos que se verifique la afiliación y liquidación de aportes al sistema de seguridad social. Si ustedes observan, en todos los casos nos han dirigido a la reglamentación que el Gobierno Nacional dé para la afiliación y cancelación de esos aportes. Reglamentación que hasta la fecha en que se graba esta sección de Fórum Académico no ha sido expedida como reglamento, decreto o ley por parte del Gobierno Nacional o del Congreso de la República, lo que nos lleva a una cantidad de fenómenos que nos obliga a desconocer cuál es el valor por medio del cual o cuál es la base gravable que va a utilizar el trabajador para realizar sus aportes a la seguridad social. Hablo de trabajador independiente. Hablo del prestador de los servicios, hablo inclusive de un empleado tributario o de la categoría tributaria que puede ser un trabajador independiente o que puede ser un prestador de servicios. Ese fenómeno de la base de cotización le falta una reglamentación. Hoy día estamos entre el salario mínimo y el 40% máximo del nivel de los ingresos. Adicionalmente, tenemos una definición de trabajador independiente que no ha sido
realizada por medio de decreto, que la ley no ha pormenorizado la definición de trabajador independiente. Sin embargo, la DIAN en su doctrina oficial nos ha dicho lo siguiente: se considera como tal, o sea, como trabajador independiente, a la persona natural que, sin tener vínculo laboral con un empleador o una relación legal o reglamentaria, presta un servicio personal y recibe como contraprestación una remuneración, que bien puede corresponder al concepto de honorarios, comisiones o servicios, o cualquier otra compensación dependiendo de la naturaleza y calificación del servicio. Pues en eso tenemos algo de claridad, por lo menos en la doctrina, y es que el trabajador por cuenta propia es aquella persona que pone su servicio personal a disposición de otra persona, una persona natural o una persona jurídica, y recibe por ello honorarios o comisiones o una determinada prestación, no importa cómo se califique en el respectivo contrato de prestación de servicios o en el modelo de negocio que esté realizando el trabajador independiente con su contratante. Necesitamos, además, hilar esa definición de trabajador independiente que nos ha dado la doctrina con la definición de servicio personal que sí está en el decreto 3032 del año 2013 y que nos dice lo siguiente: servicio personal se considera servicio personal toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que la misma predomine el factor material o el factor intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. Si revisamos el contenido de este decreto, lo que nos vamos a encontrar es que el trabajador independiente tiene mucho que ver con el servicio personal. Mejor dicho, un trabajador independiente puede prestar servicios personales. Es más, en la mayoría de las ocasiones lo que tiene son obligaciones de hacer, de prestar servicios personales. Pero hay que tener en cuenta que el servicio personal es aquel que presté yo. Es decir, aquel que directamente yo presté, no presté indirectamente a través de otros. El servicio personal es aquel servicio que definitivamente es directo de la persona y no indirecto, que tiene contraprestación en dinero o en especie, o se puede denominar la contraprestación de cualquier manera. En ese caso, hablamos de un servicio personal que nos sirve para definir la categoría de empleados, pero que además, según las normas antes vistas, pues requiere de la cotización, de la afiliación al sistema de seguridad social. Por lo tanto, quien preste un servicio personal, pues tendrá que anexar los documentos necesarios para poder comprobar y verificar que realizó los aportes y realizó la afiliación al sistema de seguridad social, con la base que hemos dicho no es muy clara entre el salario mínimo y máximo el 40% del ingreso recibido. Si verificamos cada uno de los elementos del sistema de protección social, pues tenemos que mirar quiénes están obligados a pensiones, quiénes están obligados a salud, quiénes están obligados al sistema de riesgos laborales o riesgos profesionales, como ha sido conocido. Miremos qué nos dice el artículo 15 de la Ley 797 del 2003. Nos dice: en forma obligatoria al sistema de pensiones están obligadas todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Hasta ahí es lo que todos conocemos. Asimismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo modalidades de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicos sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las condiciones o con las disponibilidades presupuestales. Como vemos, entonces, al sistema de pensiones están obligados los trabajadores por cuenta propia y están obligados aquellos que presten los servicios. Así que cuando vamos a verificar los aportes, tenemos que verificar los aportes al sistema pensional. Pero también tenemos que verificar
el decreto 510 del año 2003, que nos dice: las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que se adopten deberán estar afiliados al Sistema General de Pensiones. La norma anterior nos habla de la obligación y el decreto 510 también nos reafirma la obligación al sistema de pensiones y nos habla de dos personas: las personas que presten directamente el servicio al Estado o entidades del sector privado, bajo cualquier modalidad de contrato de prestación de servicios, es decir, servicios que prestan las personas naturales a otras personas jurídicas o a otras personas naturales. Así las cosas, el aporte al sistema de pensión es el aporte que se debe verificar en primera instancia para el cumplimiento del artículo 108 y de los dos decretos del año 2013. Si verificamos las cotizaciones en contratación no laboral que nos trae el decreto 1703 del 2002, nos dice lo siguiente: cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 del 93, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamientos de servicios, de prestación de servicios, de consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a 3 meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de los aportes al sistema de seguridad en salud. Por este decreto, por el decreto 1703 del año 2002, es que en concepto anterior de la Administración de Impuestos se dijo que solamente cuando sea superior a 3 meses el contrato, la parte contratante, es decir, quien debe verificar los aportes, hará las gestiones necesarias para constatar la afiliación y el pago de aportes. Tenemos entonces dos excepciones. Quienes tengan menos de un salario mínimo, no hay necesidad de verificarles el aporte. Y quienes tengan contratos de consultoría, de prestación de servicios, de arrendamiento de servicios, de obra o de asesoría, cuya duración sea inferior a 3 meses, pues tampoco hay necesidad de realizar la verificación al sistema de seguridad social, eso con base en el concepto establecido por la Administración Tributaria. Por otra parte, tenemos la afiliación al sistema de riesgos laborales, antes denominado riesgos profesionales. Miremos qué nos dice el decreto ley 1295 del 94, que fue modificado por la ley 1562 del 2012. Afiliados. Son afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales en forma obligatoria. Primero, los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos. Las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos, con una duración superior a 1 mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo, lugar en que se realiza la prestación. Es decir, toda persona que tenga un contrato formal de prestación de servicios a las entidades citadas, pues tendrá que tener afiliación al sistema de riesgos laborales. Si usted tiene un contrato formal de prestación de servicios con una persona por más de 1 mes, sea un contrato comercial, sea un contrato civil o sea un contrato administrativo, tendrá que verificar si esa persona está en el sistema de riesgos laborales, porque ella como persona tiene la obligación de estar afiliado en el sistema de riesgos laborales. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hacemos entonces con los 3 meses? Sí, con los 3 meses del contrato, que si el contrato no es a más de 3 meses, entonces lo tenemos que verificar. Aquí hay que entender lo siguiente: si la persona está obligada o no, nos lo dice este artículo en particular. Pero si tenemos que verificar o no, nos lo dice el artículo anterior. Lo que quiere decir, en otras palabras, que si alguien tiene un contrato por más de 1 mes,
de prestación de servicios o una persona por contrato civil o comercial o administrativo, sea escrito o verbal, tiene la obligación de estar inscrito en el sistema de riesgos laborales. Pero quien realiza el pago tendrá la obligación de verificarlo si el contrato es por más de 3 meses. Ahí tenemos hilado entonces el tema de los riesgos laborales, la obligación de estar inscrito en los riesgos laborales y la obligación de verificación por parte del pagador. Tenemos entonces aquí unas importantes conclusiones. Primera conclusión: la prestación de servicios a cualquier título en la que una persona natural pone a disposición de otra persona natural o jurídica su fuerza motriz o intelectual, es decir, su capacidad de trabajo, se entiende como un prestador de servicios, sometido a las obligaciones de seguridad social establecidas en todas las normas estudiadas. Y esta primera conclusión, que es de Forum, es una opinión de nosotros, tiene que ver con que si usted pone su fuerza motriz directamente a disposición de otro, pone su capacidad intelectual directamente a disposición de otro, pues usted está prestando un servicio personal. Si usted tiene una obligación de hacer en un contrato civil, un contrato comercial o contrato administrativo, pues usted es un trabajador independiente que tiene un contrato de prestación de servicios o que está prestando servicios, caso en el cual está obligado a estar inscrito en el sistema de seguridad social de conformidad con las normas ya vistas y además tiene la obligación de hacer los aportes. Pero su contratante tiene la obligación de verificar el pago de los aportes al sistema de seguridad social en las condiciones antes vistas. Y una segunda conclusión: en los contratos de cualquier tipo, en los que no se involucre la prestación de un servicio por parte de una persona, es decir, no exista una obligación de hacer, tales como los contratos de arrendamiento, de comodato, depósito, compraventa, suministro, donación, mutuo, anticresis, uso de habitación, y podríamos quedarnos aquí a un rato largo hablando de contratos que no son de prestación de servicios, sino que son de otros títulos jurídicos diferentes. En esos contratos no hay obligación, no existe obligación de verificar el aporte al sistema de seguridad social. En esos contratos se involucran bienes corporales, se involucran bienes incorporales. Hay una transacción con bienes, no hay una transacción con obligaciones de hacer, no hay una transacción con servicios que preste una persona determinada. Por lo tanto, si Pedro arrienda una bodega, no tiene el pagador que verificar los aportes parafiscales con base en el arrendamiento de la bodega, porque lo que tiene allí es una renta de capital. Allí no está prestando ningún servicio personal, allí no está poniendo en uso su fuerza intelectual ni su fuerza motriz, está simplemente obteniendo la renta de un bien de capital. Por eso la DIAN con Tino en esta ocasión nos ha dicho que en el contrato de arrendamiento o que los pagos derivados del arrendamiento no requieren de la verificación de los aportes, pero nosotros anexamos también todos estos otros contratos y todos aquellos en los que no haya un trabajador independiente prestando un servicio personal, prestando un servicio directo o con una obligación de hacer. Sobre este tema y muchos temas más puede consultar nuestra biblioteca. Muchas gracias.